Listo. Bueno, chicos y chicas, ustedes tienen examen mañana o pasado mañana, ¿cierto? Ah, bueno, hoy unos Mañana. tenían exámenes, otros mañana, exacto. Yo estuve viendo exámenes viejitos y en su mayoría, casi todos siempre les están evaluando lo que es el tema de espacios vectoriales, subespacios vectoriales, bases, independencia lineal, grupos generadores. Entonces, digamos que ese es el componente fuerte que siempre ha caído en los exámenes, entonces les recomiendo que estudien muy bien eso, ¿cierto? Entonces, antes de empezar pues con los ejercicios, recuerden que los espacios vectoriales son simplemente un conjunto que cumplen 8, 9, 10 propiedades, eso depende de cada libro, pero cada vez que uno vaya a resolver un ejercicio sobre probar si algo es un espacio vectorial o no, tiene uno que mostrar que cumple las 8 propiedades, ¿cierto? Ya dependerá de la astucia de cada uno de los que esté resolviendo el examen, determinar si de pronto ve que, bueno, esto por acá de pronto no, no muestra que es un espacio vectorial porque está incumpliendo tal propiedad, ¿cierto? Entonces, los dos tienen claro cuáles son entre las 8 y las 9 propiedades que hay que cumplir. Sí. Entonces, si Sí. incumples solo una, ya no es un espacio vectorial. Exacto, exacto. Sí, chicos, o sea, tiene que cumplirlas todas para que sea un espacio vectorial, pero en el momento en que no cumpla una, ya no es espacio vectorial, ¿listo? Porque esa es la definición. Todo espacio vectorial cumple las 8 o las 9 o las 10 propiedades. ¿Por qué digo 8, 9, 10? Porque como les digo, cada uno de los libros tiene, tiene una definición un poquito diferente. Listo, entonces vamos a probar. Quiero mostrarles un ejercicio bien hecho sobre esto, sobre espacios vectoriales. Vamos a probar entonces lo siguiente. Vamos a mostrar, muestre que en R2 con la suma definida de la siguiente manera. Yo tengo dos vectores A1, A1, A2 más el vector B1, B2. Y cuando yo sume esos dos vectores, los vamos a sumar de la siguiente manera. Sumamos las primeras componentes, pero las segundas las multiplicamos. Listo. Esa es una operación suma que definió arbitrariamente el problema. Y con multiplicación definida de la siguiente manera. Una escalar alfa que existe en los reales, tal que alfa por un vector va a ser igual a alfa por la primera componente, pero en la segunda se eleva como si fuera un exponente. Listo. Entonces esas son las dos operaciones que define el problema. Y el problema dice, muestre que en R2 esto es un espacio vectorial. Listo. Entonces hay que resolver las 8 propiedades o las 10. Yo les recomiendo que utilicen el libro guía de su curso. Si el profe les dio el Grossman, que es como el que siempre les dan, ahí creo que aparecen 10 propiedades. Tienen que mostrar esas 10 propiedades. Listo. En mi caso, como yo uso otro libro, aparecen 8 que están, digamos, condensadas dos de las otras dos que aparecen en el Grossman. Entonces voy a mostrar esas 8. Listo. Entonces, la primera propiedad para hacer un espacio vectorial es la asociatividad de la suma. Entonces, yo tengo un vector U más otro vector V más un vector W, pero asocio la suma primero entre U y más V. Yo puedo también decir que U más asociando V más W tiene que ser igual a la anterior. Entonces, eso hay que probarlo. Entonces, ¿cómo lo prueba? Pues cogemos tres elementos que estén dentro de este conjunto. ¿Quiénes? Vectores de dos variables. Entonces podemos coger el vector A1, el vector A2, perdón, el vector A1, A2 más ese otro
vector B1, B2, ¿cierto? Aquí estoy aplicando, digamos, la ecuación del lado izquierdo, más un tercer vector que va a ser C1, C2. Y la idea de aquí, si ustedes se fijan, esto es U más V asociado con W. La idea es que a partir de aquí nosotros lleguemos a esta parte de acá, a esta. Entonces, para eso simplemente operamos algebraicamente. Entonces, sumamos el corchete, entonces nos queda A1 más B1 sobre A2, B2. ¿Listo? Eso por la definición de suma. Recuerden que la suma en este espacio vectorial, en este conjunto, perdón, fue definido de esta manera. Más C1, C2. ¿Listo? Vuelvo y aplico la propiedad de la suma y obtengo A1 más B1 más C1. Y abajo queda A2, B2, C2. ¿Listo? Ahora, chicos, dentro del vector, una vez yo aplique las propiedades del conjunto, yo ya puedo aplicar las propiedades del espacio vectorial de los reales. Esto que yo tengo aquí es una suma en los reales. Esto están los reales. ¿Listo? Reales. Y eso es una multiplicación entre los números reales. Entonces yo puedo aplicar, chicos, propiedades dentro de ese espacio vectorial porque los números reales son un espacio vectorial. Entonces una propiedad del espacio vectorial de los reales es que hay conmutatividad de la suma, de la multiplicación. Entonces yo lo único que voy a hacer es lo siguiente. Voy a extraer el vector A1, A2 más, y aquí me va a quedar el vector B1 más C1 y abajo B2 más C2. Hasta ahí todo claro. Es como que devuelvo la suma para mostrar que no importa en qué orden lo haga, va a dar exactamente lo mismo. Y eso lo puedo hacer porque como dentro del vector tengo componentes reales, entonces ahí puedo aplicar propiedades que yo ya conozca. Y esto pues va a ser A1, A2 más corchete B1, B2 más C1, C2. Entonces vean que aquí queda explícito la conmutatividad, asociatividad, perdón. Entonces esta, check, listo. Esta sí nos está dando. Hasta aquí, claro, chicos, pues queda claro cómo se realiza el proceso. Sí, Quizás. Listo. Entonces luego, la segunda propiedad me dice que tengo que probar que hay un elemento neutro, que uno lo denomina como un teta. Entonces un teta más un elemento del espacio vectorial tiene que ser igual a ese mismo elemento del espacio vectorial. O sea, debe haber, en nuestro caso en los números reales sería el cero, ¿cierto? Porque cero más 2 da 2. Entonces hay que probar que hay un elemento dentro de este conjunto que cuando yo lo sume con otro elemento de ese conjunto me dé ese mismo elemento, o sea, que no esté aplicando ninguna operación. Entonces aquí uno, chicos, lo tiene que definir. Uno, digamos que siempre parte el más normal, que sería el 0,0, ¿cierto? Ese sería mi elemento teta. Pero vamos a ver si esto funciona. Entonces, si yo hago 0, 0, el vector 0, 0, más un vector arbitrario de ese espacio vectorial, yo debería obtener el mismo vector, ¿cierto? Porque esa es la propiedad. El elemento neutro más un vector arbitrario del espacio vectorial me debe volver ese vector arbitrario. Entonces vamos a realizar esta suma. Entonces aquí, según como definimos la suma, esto sería A1 más 0 sobre A2 por 0. Entonces aquí estoy obteniendo A1 sobre 0. Y eso no puede ser, chicos, porque yo necesito recuperar el mismo elemento, necesito recuperar el mismo vector, o sea, el A1 a 2. Aquí estoy obteniendo el A1, 0. Entonces, este elemento neutro, este no me sirve. Entonces, yo lo tengo que definir. ¿Cuál me imagino yo? Ah, pues el 0, 1. ¿Por qué? Cuando el 0, 1 yo lo sumo con A1, A2, yo tengo el A1 más el 0 sobre A2 por 1. Y A1 más 0 es A1 y A2 por 1 da A2. Entonces miren que estoy recuperando. Este sería mi V, este sería mi elemento neutro más mi vector dentro del espacio vectorial y yo estoy obteniendo mi mismo elemento. Entonces este
va a ser mi elemento neutro dentro de este espacio vectorial. Listo. Yo lo defino. No tiene que ser siempre 0, 0. Simplemente tiene que cumplir esa propiedad. Entonces, hasta ahí, bien. Listo. Entonces, esta propiedad también la cumple porque hay un elemento que es neutro para la suma dentro de ese espacio. Entonces, hasta ahí, bien. Sí. ¿O hay dudas con eso? Dale. No, todo bien. Bien, vamos a ver eso. Se unió otra chica. Listo. Bueno, la tercera propiedad consiste en que un elemento cualquiera dentro de ese espacio vectorial, pongamos V para que no cambiemos la notación, más otro elemento me debe dar el elemento neutro, ¿cierto? Entonces yo tengo que buscar un número Z, que al yo sumarlo con un elemento arbitrario dentro del espacio, me dé el número 0. Entonces, utilicemos la ecuación. Entonces, el B va a ser A1, A2. Listo. Más un Z que no conozco. Entonces, pongámosle Z1, Z2. Y eso me tiene que dar el 0 dentro del espacio. Y el 0 es 0, 1, mi elemento neutro, que fue el que acabamos de probar. Hay que encontrar este Z, tal que al sumarlo con este, me dé este elemento a la derecha. Entonces, para eso simplemente despejo. Entonces, me queda Z1, Z2 va a ser igual a mi elemento neutro menos mi vector arbitrario dentro del espacio. Listo. Y una resta, chicos, es una suma inversa, ¿cierto? O sea, yo esto lo puedo escribir como 0, 1 más menos A1 menos A2 para poder aplicar la propiedad de la suma que definí dentro de este espacio. O sea que esto es igual a 0 menos A1 sobre menos A2 por 1. Y eso me da menos A1 menos A2. O sea que esto es igual a menos V. O sea que el elemento inverso es menos el vector arbitrario que yo elija, ¿listo? Ese es mi elemento. Entonces, dentro de este espacio también estoy cumpliendo esta propiedad. Entonces, bien, las tres primeras las llevamos correctas. Sigue la conmutatividad. Entonces, tenemos un elemento U más un elemento V y tiene que ser igual a V más U. Ahora yo cambio esto que queda muy igual. V más U. Listo. Hay que probar que no importa en qué orden sume, o sea, si sumo U más V es lo mismo que sumar a V más U. Entonces, como siempre, simplemente partimos de la definición de la propiedad. Entonces, el elemento 1, el vector, perdón, A más el vector B. Yo coloco B1, B2 para notar sus componentes, pero le pueden poner letras diferentes a todo. Y esto va a ser igual a A1 más B1 sobre A2 más B2. Y como ya les dije, cuando ya estamos acá adentro, aquí se cumple que esto pertenece a los reales, porque estamos trabajando con componentes dentro de un vector. Entonces yo ahí, chicos, fácilmente puedo aplicar las propiedades del espacio vectorial de los reales. O sea que en los reales sí hay conmutatividad. Entonces yo puedo simplemente escribirlo de esta forma y no hay ningún lío. Y aquí vuelvo y lo separo y me queda V1, V2 más A1, A2. Y listo. Y ahí volvemos a probar. Hemos probado esa propiedad. Eso parece lógico. Dependerá de cada uno de los espacios vectoriales. Y espacios que son un poco más complejos. Y entonces toca tirar mucha álgebra para poder probar este tipo de cosas. Listo. 5. Quinta propiedad. La quinta propiedad es la distributiva en la multiplicación. Entonces tenemos alfa más u más v y esto tiene que ser igual a alfa u más alfa v. Listo. Entonces vamos a partir del lado izquierdo y vamos a llegar al lado derecho. Entonces alfa que multiplica a un vector u que va a ser el vector a1, a2 más otro vector v que va a ser b1, b2. Listo. Entonces aquí
como yo no sé cómo actúa, ojo aquí, yo no sé cómo actúa este alfa sobre esta suma de vectores, aquí yo no puedo realizar una distributiva porque yo no lo sé. Eso es lo que vamos a probar. Si aplico la propiedad, no estoy probando nada. Tengo que realizar algún proceso para mostrar que esa propiedad se cumple. Entonces voy a realizar la suma dentro del corchete. Entonces esto queda alfa corchete y adentro queda alfa 1 más B1 sobre A2, B2, listo. Entonces aquí me está sobrando el corchete, ¿cierto? Porque corchete y paréntesis sobra, queda así. Y esto yo sí lo conozco, yo sí conozco cómo un escalar alfa actúa sobre un vector, porque eso es lo que acabo de definir al inicio del ejercicio. Yo definí que la multiplicación dentro de este espacio va a ser que alfa por un vector va a ser igual a la primera componente multiplicada y la segunda componente elevada. Entonces yo aquí sí puedo aplicar ya una propiedad. Entonces en este caso queda que alfa multiplica todo lo que está dentro, arriba, y al de abajo lo eleva. Listo. Ahí cambia la notación del vector, le puse corchete afuera para que no se me enreden con los paréntesis. Ahí apliqué la multiplicación. Entonces, de aquí a aquí usé la definición de multiplicación. Listo. Y aquí, chicos, nuevamente, como adentro ya tengo números reales, yo aquí ya puedo aplicar cualquier propiedad que yo conozca. Entonces, yo sé que en los números reales sí hay distributiva. Entonces, yo aquí sí puedo aplicar alfa A1 más alfa B1 y abajo, como son potencias en números reales, yo sé que la potencia reparte a cada una de las bases. Entonces queda A2 alfa, B2 alfa y cierro. Y aquí, chicos, es separar, ¿cierto? Porque esto es una suma. Esto no es más que la suma de alfa A1, A2 alfa, más alfa B1 sobre B2 alfa. Y revierto la operación multiplicación, porque vean que este vector de acá este tiene la estructura de la definición de multiplicación del lado derecho. Tiene esta acá. Tiene esta estructura. Entonces yo lo único que hago es devolver la definición de la multiplicación. Entonces de aquí obtengo que esto va a ser igual a alfa A1 A2 más alfa B1 B2. Y aquí ya hemos probado la distributiva dentro de ese espacio. ¿Listo? Entonces hasta aquí, perfecto. Hasta aquí todo bien. ¿Dudas sobre esto? Todo claro. Todo bien, perfecto. Listo, ya vamos a acabar. Faltan tres propiedades. Entonces, la séptima propiedad indica que un escalar alfa multiplicado a este vector multiplicado por otro escalar tiene que ser igual a alfa beta multiplicado a ese vector. Bueno, entonces aquí nuevamente partimos de la izquierda y debemos llegar a la derecha. Entonces tenemos alfa que multiplica a beta a un vector u que va a ser a1 a 2. Entonces, por definición de la multiplicación, esto queda, aplico definición de la multiplicación adentro. Entonces, esto queda alfa, corchete, a1 beta, a2 beta. Listo, aquí apliqué definición de la multiplicación. Y vuelvo y aplico la definición, porque aquí nuevamente puedo aplicarla. Entonces, esto queda alfa beta A1 sobre A2 beta a la alfa. ¿Listo? Y recuerden que en las potencias, cuando yo tengo potencia potencia, es simplemente multiplicar potencias. O sea que esto es alfa beta A1 sobre A2 beta alfa. Y lo que está ahí adentro, esto, como son dos multiplicaciones de dos potencias que son reales, yo la puedo voltear. O sea que eso queda alfa beta A1, A2 que multiplica a alfa beta. Entonces yo encierro entre alfa y beta entre paréntesis y simplemente lo saco. A1, A2. Entonces ahí ya probamos la séptima propiedad.
Listo. Y nos falta la última propiedad. La última propiedad dice que el uno por un vector dentro del espacio debe darme el mismo vector. Entonces vamos a ver que eso es cierto. Desde lógica ya sabemos que eso va a dar ahí mismo. Entonces esto es A1 por A2 multiplicado por 1. Esto va a ser igual a 1 por A1 sobre A2 elevado a la 1. Y eso va a dar a 1 A2. Entonces ahí estamos probando que ese espacio con esas propiedades de suma y multiplicación definidas de esa manera, están cumpliendo cada una de las propiedades dentro que caracteriza un espacio vectorial. Por ende, ese espacio es un espacio vectorial. Y entonces así se prueba que algo es un espacio vectorial. Entonces hasta ahí, bien. Sí, todo bien, de momento. Listo. Bueno, entonces ahora con esto nos vamos a ir a realizar el siguiente ejercicio, como es qué es lo que es base, qué es independencia lineal y qué es un generador. Listo. Entonces, un punto muy clásico que sale en los parciales es algo como esto. Te dan un subconjunto H definido de la siguiente manera, X, Y, Z, tal que 3X menos Y es igual a 0. Listo. Y te dicen, encuentre una base, encuentre una base para ese conjunto. Entonces, ¿qué hacemos? Fácil. Entonces, partimos del conjunto y vamos a mostrar que hay una serie de vectores que generan todo el conjunto. Entonces, yo tengo una restricción. La restricción es esta de acá. Entonces, yo voy a coger la restricción 3x menos y igual a 0 y voy a despejar y igual a 3x. ¿Por qué? Porque hay una dependencia entre la coordenada y la coordenada x. Entonces, la voy a reemplazar en el vector. Para que el vector x, y, z yo lo puedo escribir como x, donde está y lo puedo escribir como 3x y z queda como z. Y esto yo lo puedo escribir, chicos, simplemente como x, 3x, 0 más el vector 0, 0, z, ¿sí o no? Simplemente descompuse el vector x, 3x, z, lo descompuse para que en un lado me quedara las x y en otro me quedara la z, porque la suma entre vectores es directa, es componente a componente. Y aquí saco las componentes xy, xz, entonces queda x que multiplica a 1, 3, 0, más z que multiplica el vector 0, 0, 1. ¿Listo? Entonces vean que aquí estamos mostrando que estos dos vectores multiplicado por algunas constantes x o z van a generar todo el conjunto que me están determinando inicialmente. Ahora, me lo están generando. Listo, entonces ahí llega la definición de qué es un conjunto generador. O sea que esos dos vectores generan un espacio 3, 0. ¿Cuál? El espacio H. O sea, el espacio H es el generado por el 0, 0, 1. Mi pregunta ¿es base? ¿Qué diferencia hay entre base y generador? Un conjunto generador es simplemente vectores que cuando yo multiplico por diferentes constantes, al sumarlo arbitrariamente como yo quiera, genero algún elemento. La base es un conjunto generador, pero cuyos elementos son linealmente independientes. Y al serlo así, generan todo el espacio vectorial que yo quiera. En este caso es un conjunto generador, pero son linealmente independientes. Esa es mi pregunta, porque quieren saber si es base o no. Entonces necesito preguntarme si es linealmente independiente. Para eso simplemente multiplico los vectores del conjunto generador por unas constantes arbitrarias, alfa, beta, y esto tiene que ser igual a 0. Es linealmente independientes si alfa y beta son 0, ambos, al mismo tiempo. Entonces veamos, entonces aquí queda, cuando multiplico alfa por el primer vector me queda alfa sobre 3 alfa 0 más 0, 0 beta. Sumo esos dos vectores y me queda que alfa, 3 alfa sobre beta tiene que ser igual a 0.
¿cierto? El cero. Como estamos hablando en vectores, el cero también es un vector. Entonces este cero es el cero, cero, cero. ¿Listo? Solo que para no escribir algo tan feo como un vector de tres ceros, uno simplemente escribe un cerito. Pero deben entender que cuando uno trabaja con vectores y lo está igualando a cero, está igualándolo al vector nulo dentro de ese espacio vectorial. En este caso, aquí no me dijeron nada sobre qué espacio vectorial tenía, simplemente este conjunto. Entonces uno dice, ah, listo, el cero va a ser cero, cero, cero. Listo. Bien, y como tenemos dos vectores igualados, igualo las componentes. Entonces, de la primera componente queda que alfa es igual a cero, 3 alfa es igual a cero y beta es igual a cero. Entonces, vean que aquí, chicos, ya estoy determinando que alfa tiene que ser igual a cero y beta tiene que ser igual a cero. Entonces, por esa condición, son linealmente independientes. Como el conjunto generador es linealmente independiente, entonces los vectores 1, 3, 0 y 0, 0, 1 son base. Listo, entonces forman una base para este conjunto que me dieron aquí arriba. Listo. Pregunta sobre esto. Por ejemplo, para que sea linealmente dependiente, entonces, ¿qué tiene que cumplir? Tenemos que encontrar una dependencia en esas constantes. Ya te voy a hacer un ejemplo. Yo aquí tengo uno preparado. Ah, ok. Déjame, yo lo busco para que justo caiga ese. A esto lo cambio. Se también cayó en otro parcial. Entonces tenemos el siguiente conjunto. Uno x, uno más x. Y preguntan si es base del conjunto de los polinomios de grado 2. Bueno, aquí no se me vayan a perder. Los vectores pueden tener cualquier forma. En este caso tienen forma polinómica, porque estamos trabajando en un conjunto polinómico. Entonces no va a aparecer lo usual 1, 0, 0, como estamos trabajando acá arriba, ¿cierto? Pero se trabaja análogamente. Es exactamente lo mismo en cuanto a probar las propiedades y esas cosas. Entonces, para saber si es base, necesitamos probar uno, que sea linealmente independiente y dos, que sea un conjunto generador. Ahora, ¿cuál de esas dos vamos a probar primero? Siempre que le den un conjunto y les digan, prueben si es base, prueben si es linealmente independiente. ¿Por qué? Si los elementos no son linealmente independientes, entonces no es base. O sea, tiene obligatoriamente que ser linealmente independiente. ¿Listo? Si ustedes un conjunto le encuentran y dicen, a ver, este conjunto es linealmente independiente, por un teorema, inmediatamente es una base. O sea, no tienen que probar que es generador. Solo por ser linealmente independiente ya es una base. Pero si prueban si es un conjunto generador, no hay ningún teorema que diga que si es conjunto generador, entonces es una base inmediata. No. Si prueban que es generador, aún así tienen que probar que es linealmente independiente. En cambio, si lo hacen al revés, es inmediato, entonces están ahorrando un paso extra. Entonces, siempre prueben independencia lineal primero. Entonces, vamos a ver si esto es independiente. Entonces, tenemos alfa por el vector 1 más otro alfa. Pongámosle alfa 1, alfa 2 por el vector x más alfa 3 por el vector 1 más x. Me tiene que dar 0. Listo. Entonces, alfa 1 por 1, pues alfa 1 más alfa 2 por x, alfa 2 por x, más alfa 3 por ese binomio, alfa 3 más alfa 3x. Listo. Voy a agrupar términos semejantes, entonces por aquí me queda alfa 2 más alfa 3, que multiplica x más alfa 1 más alfa 3. Listo. Coloqué todas las constantes que están relacionadas con la variable x y coloqué las constantes que están relacionadas con nada, pues que no tenían una expresión algebraica al lado, punticas. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser igual a cero. Y el cero dentro de los polinomios, pues es 0x más 0, ¿sí o qué? O sea que esta constante, para que sea igual a lo que tenemos al lado derecho, tiene que ser igual a cero. Y esa constante, para que sea igual a lo que tenemos al lado derecho, tiene que ser igual a cero.
O sea que de aquí sacamos que alfa 2 más alfa 3 es igual a cero y alfa 1 más alfa 3 es igual a cero. Entonces vean que estamos encontrando acá. De esta primera ecuación yo despejo alfa 2 igual a menos alfa 3. Y de la segunda yo despejo que alfa 1 es igual a menos alfa 3. Las igualo y encuentro que alfa 2 es igual a alfa 1. ¿Listo? A eso llegué. Esa es mi conclusión. Por ningún lado en esta solución de esta ecuación, de este sistema de ecuaciones, llegué a que alfa 1, alfa 2 y alfa 3 son cero, porque esa es la condición para que sea linealmente independiente. O sea, para que sea LI, esas constantes que yo estoy colocando aquí tienen que ser todas cero. Perdón, acá arriba, para que se vea explícito. Cuando yo hago esta igualación acá arriba, hago esa combinación lineal, esas constantes encerradas tienen que ser todas cero. Esa es la condición para que sea LI. Pero cuando yo resuelvo el sistema, me doy cuenta que no estoy llegando a esa conclusión. Estoy diciendo simplemente que alfa 1 es igual a alfa 2. Por ningún lado me está saliendo explícitamente que son iguales a cero. Entonces no es linealmente independiente porque hay una relación entre las constantes. Ahí sí queda más claro. Entonces no, este conjunto no es base. No es base porque no es LI. Listo. Entonces hasta aquí bien. Sí, sí, ya entendí. Pero entonces, Listo. o sea, o es una o es la otra. O es linealmente independiente o es linealmente dependiente. Exacto. Siempre va a ser una de las dos. Si no es LD, es LI. Ok. Pero para probar que es base, siempre vamos a intentar buscar que sea LI. Bueno. Listo, vamos a hacer otros dos y nos vamos. Listo, este es muy bueno. Miren, yo reviso a ver si alguien más se conectó. Uy, sí, hay un montón de gente aquí afuera, pero esto va a llegar una hora tarde. Bueno, listo, listo. Ya llegaron para el final de la clase. Bueno, no, el siguiente ejercicio también cayó dentro de un examen. Entonces tenemos las siguientes matrices. A1 igual a 1, 0, 0 menos 1. B, un momento chicos que por acá me están regañando. Esta otra matriz, 2 1 0 menos 2. La matriz C igual a 1 1 0 menos 1. La matriz D igual a 0 1 0 0. Y la matriz E igual a 0 0 1 0. El problema dice, escoja las matrices que formen una base. Voy a copiarlo. ¿Cuáles forman una base para V, que es igual a una matriz, a las matrices que existen en el espacio de las matrices 2 por 2 con la traza igual a cero? ¿Listos? Genial. Traza igual cero. ¿Qué es una traza en una matriz? ¿Qué es la traza? Es la diagonal, ¿no? Eh, mm, mm, faltó ahí algo, una cosita pequeñita. Va por ahí, pero faltó algo. La traza de una matriz es la suma de su diagonal. O sea, yo cojo las componentes y hago que si me da cero, entonces digo que la traza es cero. Bueno, la traza es la suma de la diagonal. El espacio vectorial que me está mostrando acá en pantalla es que la traza de la matriz me tiene que dar cero. O sea, que cuando yo sume esa diagonal me tiene que dar cero.
Entonces me están preguntando de las matrices que están ahí en pantalla, ¿cuáles son una base para las matrices que existen en el espacio de las matrices 2 por 2 con traza nula, con traza cero? Entonces tenemos la matriz A, B, C, D, E y hay que ver cuáles matrices cumplen esa condición. Entonces, como les comentaban los chicos que estaban antes de que entraran, les estaba explicando que cuando uno quiere probar que algo es una base, es mejor probar primero si es linealmente independiente, porque hay un teorema que me dice, si un conjunto de vectores es linealmente independiente, entonces es conjunto generador y entonces es una base. Mientras que no hay ningún teorema que me diga que si yo tengo una base, que si yo tengo un conjunto generador, significa que sea linealmente independiente y por ende es una base. Entonces, si quiero probar que es base, pruebo que es linealmente independiente e inmediatamente pruebo que es base. Si pruebo que es conjunto generador, aún así me hace falta buscar que sea linealmente independiente para probar que es una base. Entonces aquí solo tenemos que buscar eso. ¿Cuáles de las matrices son linealmente independientes? ¿Cuáles son? Primero, vean que todas estas matrices tienen traza cero. Vea, 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. 0 más 0, 0. 0 más 0, 0. O sea que todos tienen traza 0. Entonces estamos cumpliendo que sean traza 0. Necesitamos buscar es que sean LI. Pregunta, a ojo, sin tener que tirar cálculo. ¿Cuáles matrices son LI? Porque si nos ponemos a hacer cálculos, nos toca expandir el siguiente sistema. Nos toca hacer alfa por A, más beta por B, más nu por C, más mu por D, más gamma por E. Y probar que todo eso es cero. Pero eso es muy largo porque son matrices. Eso va a salir un sistema enorme. Pero eso a ojo se puede lograr. ¿Cómo? La idea de buscar independencia lineal es que no hay vectores que realizando alguna combinación lineal me dé otro vector. A eso me refiero con independencia lineal, que sean linealmente independientes. ¿Cómo lo explico? Véanlo aquí, chicos. ¿Qué pasa si yo multiplico esta matriz por 2? ¿Qué pasa si yo cojo esta matriz y la multiplico por 2? Nos va a dar la B. Me va a dar la B. Entonces la B no es linealmente independiente, porque es el resultado de coger otra matriz y multiplicarla por algo. Entonces ya no se leí, esa cosa no me sirve para nada. Pero ¿qué pasa con la C? ¿Qué pasa si yo cojo la A y la sumo con la D? Me está dando la matriz C. O sea que la C tampoco es linealmente independiente porque es la combinación de coger otras dos matrices. Pero ahora mi pregunta es, ¿cómo carajos yo con las matrices que vemos acá encuentro esta matriz? La A. ¿Cómo la consigo? No se puede. No te escuché. ¿Cómo? Que no se puede. Exacto, no se puede. Entonces la A no la puedo conseguir de ninguna manera. Entonces esta es una matriz que va a ser linealmente independiente. Esta D tampoco la voy a conseguir de ninguna otra manera. Con la combinación de las matrices que yo tengo ahí no puedo conseguir la D, mucho menos la E. O sea que esas tres matrices son linealmente independientes entre ellas porque no las puedo conseguir haciendo combinaciones lineales con las demás. Entonces ya, chicos, ya terminamos. Eso es todo. O sea, la base va a ser igual a, eso es base, va a ser igual a las matrices A, D y E. Y esa es una base para este espacio vectorial, listo. Entonces vean Pero que, una pregunta. dime, Igualmente no pudimos solamente haber escogido E y D, ¿cierto? no, no. Hay que escoger, aquí dijeron, de las matrices que están en pantalla, ¿cuáles forman una base? Entonces hay que escoger el sistema más grande. ¿Cuáles son las tres que son linealmente independientes? Listo. Aún así, Aún así, necesito las tres para poder generar las matrices 2 por 2.
Porque, ¿qué pasa si yo escojo solo el sistema D más E? O sea, el sistema D, E. D, E. D, E. Si yo cojo la matriz es D, E, yo tengo la matriz 0, 1, 0, 0 y la otra matriz es 0, 0, 1, 0. Entonces sumémosla. Eso me da la matriz 0, 1, 1, 0. Y pongámosle un escalar afuera, ¿cierto? Aquí estoy mostrando que es generador. O sea, si yo le coloco cualquier número a ese escalar, yo estoy generando un montón de matrices que yo quiera que cumplen que la traza es nula. Sí, pero es que hay matrices con traza nula cuya diagonal no es 0, 0. O sea, yo tengo que garantizar que esa diagonal también esté llena de números que cumpla que la traza es nula. Y la única matriz Ah, con la que puedo sí. lograr eso es la A, porque mira que la A tiene componentes en la diagonal. Claro, Entonces, claro. ¿qué pasa si yo a Ya este entiendo. sistema le sumo la matriz A? Me queda el sistema 1, 1, 1 menos 1 multiplicado por un escalar. Ese conjunto generador, no importa por qué escalar yo la multiplique aquí, siempre voy a obtener una matriz que es 2 por 2 y cuya diagonal es nula. Entonces ahí ya estoy generando toda la arbitrariedad de las matrices, no un caso particular. Si aquí me dijeran en este conjunto, ¿dónde está? Se me perdió. Aquí. Si aquí en esta condición, en vez de decirme que la traza es nula, me hubieran dicho, por ejemplo, vamos a borrar esto y digamos que me hubieran dicho, cuya diagonal son ceros. Con esa condición, yo tengo que descartar la matriz A, que es que la matriz A me está generando elementos en la diagonal que no son ceros. Entonces yo ahí la descarto, porque entonces ahí solo necesitaría la matriz D y la matriz E, porque son las que me generan números aquí en la coordenada 1, 2 y en la coordenada 2, 1, pero ninguna me genera elementos dentro de esta diagonal y ahí estaría cumpliendo la condición, listo. Pero como me dijeron traza nula, hay cosas que son números aquí en la diagonal, pero cuando yo los sumo son nulos. Listo. ¿Súper claro eso? Sí, gracias. Bien. Voy a revisar que nadie esté en la lista de espera, no falta, yo sabía, 1 hora tarde. Y vamos a realizar el último ejercicio. Bueno, el último, yo tengo ahí varios más preparados, pero me interesa mostrárselos bien y si ya no tienen dudas, pues nos vamos. Entonces veamos. Dice, sea el espacio vectorial V tal que sean los polinomios existentes dentro del conjunto de los polinomios de grado 3 tal que al yo evaluar el polinomio en cero, me dé 0. Y también al evaluarlo el polinomio en -2, también me dé 0. Me están dando un espacio vectorial, un espacio, perdón, todavía no sabemos si es un espacio vectorial, y me están dando una condición. Ahora, no me están preguntando si es espacio vectorial, pues ahí, perdón. Preguntan, ¿es subespacio? Esto también cae muchísimo, chicos, en el parcial. ¿Es subespacio? Listo. Entonces, para probar si es subespacio, hay que probar dos propiedades. La primera es que es cerrado bajo suma. O sea, que un vector U más un vector V existe dentro de ese espacio vectorial. Listo. Y la segunda propiedad es que cuando yo multiplique un escalar por un vector U, eso también existe dentro de ese espacio vectorial. O sea, solo necesito probar esas dos. Pero hay una tercera que yo les recomiendo que prueben porque veo que en ingeniería les hacen mucho énfasis en esto. Listo. Y es que el elemento neutro del espacio vectorial original debe pertenecer al subespacio vectorial. Listo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el elemento neutro del espacio vectorial? Bueno, mejor pregunta, ¿cuál es el espacio vectorial? A mí me están dando el subespacio. ¿Cuál es el espacio?
viendo Los solo lo que está ahí. grado 3. Exacto, los polinomios de grado 3. Listo, entonces los polinomios son de grado 3, o sea que el elemento neutro de los polinomios de grado 3 va a ser igual a 0x al cubo más 0x a la 2 más 0x más 0. ¿Listo? Ese es mi elemento neutro. Entonces, eso hay que probarlo de último. Pero vamos por partes. Vamos a resolver la primera. Entonces, antes de probar esas tres condiciones para saber si es subespacio, veamos qué forma tienen los elementos de de este subespacio. Entonces me dicen, polinomios de grado 3 que existan en el espacio de polinomios de grado 3 con esta condición. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Entonces voy a coger un elemento arbitrario de los polinomios de grado 3, tal que sea de la siguiente manera. P de x va a ser igual a 1, perdón, a x al cubo más b x a la 2 más c x más d. Ese es el elemento más general de los polinomios de grado 3, pero hay que imponerle las condiciones del subespacio. O sea que el polinomio evaluado en 0 me tiene que dar 0. O sea que esto tiene que ser igual a 0 más 0 más 0 más d. ¿Cierto? Porque cuando yo evalúo aquí, se elimina esta componente, esta también, pero aquí como yo no evalúo nada, me queda d. Entonces lo que me está diciendo es que estos polinomios, la constante d siempre va a ser 0. Entonces esta es una condición para los elementos dentro de este subespacio. La siguiente condición es que cuando yo coge ese polinomio y lo evalúe en 2, me dé 0. 2 o menos 2, menos 2. Entonces evaluemos. Entonces esto sería a en menos 2 elevado a la 3, más b evaluado en menos 2 elevado a la 2, más c multiplicado por menos 2, más d. Pero recuerden que la condición es que d sea igual a 0 para que sea un elemento del subespacio. Entonces no la voy a colocar. Si me colocan acá la d, chicos, ese ya problema ya está mal. Ustedes no me pueden colocar ahí la d porque justo arribita encontraron que la d tiene que ser 0. Entonces eso no la escribimos. Muy bien. Entonces, ¿esto cuánto da? Esto da menos 8a más 4b menos 2c. Tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Entonces yo aquí lo voy a despejar de la siguiente manera. Como lo despejé aquí. Muy bien. Entonces lo voy a despejar de la siguiente manera. Voy a dividir todo. No, ¿cuál dividir? Va a quedar así. 4b va a ser igual a 8a más 2c. ¿Listo? Y voy a dividir entre 2. Entonces 2b va a ser igual a 4a más c. Esta es una condición. ¿Listo? Esta es la segunda condición. Todos los elementos dentro de ese subespacio tienen que cumplir esta condición. Si no, no son elementos dentro de ese subespacio. ¿Listo? Entonces esto pendiente. Por eso la señalé en rojo. Ahora sí, vamos a trabajar con probando las propiedades. ¿Cuál es la primera? Cerrado bajo suma. Entonces, cerrado bajo suma significa que yo voy a coger un elemento dentro de ese espacio vectorial y se lo voy a sumar a otro elemento dentro de ese espacio vectorial. Y el resultado de esa suma me tiene que dar otro elemento dentro de ese espacio vectorial. Entonces, vamos a ver quién sería el elemento P de X. Pues sería A1, X al cubo, más B1, X a la 2, más C1, X. Y vea que no estoy colocando de 1. ¿Por qué? Porque la constante de es 0. Y ya este elemento, todo esto es P de X, chicos. Y a este elemento lo voy a sumar el elemento Q de X, que es otro que está dentro de ese subespacio. O sea, A2, X cubo, más B2, X a la 2, más B1, X. Y todo este elemento es Q de X. Y hay que mostrar que cuando yo lo sume, C2. obtengo otro elemento. B2, sí. C2. Disculpan. Entonces vamos a sumar elemento a elemento como si estuviéramos en álgebra de trigonometría, ¿cierto? Todas las componentes que estén con x al cubo las sumo y así. Entonces esto queda a1 más a2, x al cubo, más b1 más b2,
x a la 2 más c1 más c2 x. Listo, este es el resultado de esa suma. Tenemos que mostrar que este resultado existe dentro de ese espacio vectorial. ¿Cuáles son las condiciones para que exista dentro del espacio vectorial? Primero, que la D sea cero. ¿Dónde aparece la D por acá? En ningún lado. Entonces ahí, bien. Y la segunda condición es que ¿Dónde está? Se me perdió. Es aquí. Que sus constantes cumplan esta relación de aquí, esta relación de acá. Entonces, ¿quién es B? Va a ser esto de acá. La voy a colocar. A1 más A2 sería A0 porque es una constante. Aparecen dos términos sumándose, pero en general, como están dentro del paréntesis, todo eso es una constante. B1, B2 sería la constante B y C1, C2 sería la constante C. O sea que eso está cumpliendo la fórmula general. Tenemos que ver si eso cumple la relación que tenemos ahí arriba. Entonces sería 2 veces B, pero ¿quién es B? B1 más B2 igual a 4 veces A, pero es que A es A1 más A2, más C, que es C1 más C2. Listo. Y aquí vamos a separar, porque yo no sé si esto se está cumpliendo. Ahí tiene la fórmula, la forma, pero no sé si eso está dando lo que nos tiene que dar. Entonces, ahí esto queda 2 veces B1 más 2 veces B2 igual a 4 veces A1 más 4 veces A2 más C1 más C2. Listo. Entonces vean chicos lo que está apareciendo aquí. Me voy a volver a esta condición. Aquí voy a despejarle de la siguiente manera. 2b menos 4a menos c me va a dar 0. O sea que es la misma condición, solo que escritas de forma diferente. O sea que esa combinación 2b menos 4a menos c me tiene que dar 0. Entonces eso es lo que voy a mostrar acá. Entonces vean que yo tengo 2b1 menos 4a1 menos c1 más 2b2 menos 4a2 menos c2 tiene que ser igual a 0 porque lo pasé todo a la izquierda, ¿sí o qué? Cogí todo esto acá y lo pasé a la izquierda, entonces a la derecha no me quedó nada y me tiene que dar 0. Pero eso sí da 0, ¿por qué? Esto de acá es la condición, esto es igual a 0 y acá esto sí da 0. O sea que estoy llegando a una tautología, o sea que 0 es igual a 0. O sea que sí estoy cumpliendo la condición. Listo. ¿Por qué puedo decir que esta cosita acá, 2b1 menos 4a1 menos c1, es igual a 0? Porque nosotros dijimos que px está dentro del subespacio. Este polinomio sí cumple esta condición de aquí. Cuando yo lo elijo, ya estoy imponiendo que cumple esa condición. Pero yo no sé si esta suma que yo tengo acá, sí la está cumpliendo. Entonces, al probarla de esta manera, me doy cuenta que aparecen individualmente las condiciones y yo sé que individualmente sí las cumple cada uno. Entonces, esto es 0 y esto aquí también es 0. Entonces, hasta ahí bien. Entonces, mostré que al sumar dos elementos del espacio obtengo otro polinomio que también está cumpliendo las condiciones dentro de ese subespacio. O sea, que está bajo suma. Entonces, hasta ahí, perfecto. Vamos a probar la segunda condición. Bueno, preguntas de esto, de esta primera parte. Por aquí alguien me dice en el chat. Bueno, alguien dice, ¿por qué no se podría la B y la C? Porque son combinaciones lineales de las otras matrices que están alrededor. Como son combinaciones lineales, o sea, yo podría sumar la matriz A con la matriz D y encontrar una de las matrices B o C, entonces por eso las descarto inmediatamente. Listo, por eso no veo dudas. Entonces vamos quedando sobre la multiplicación. Entonces, alfa por un elemento dentro del espacio debe pertenecer al espacio. Entonces esto va a ser alfa que multiplica. Pero Hola. un momentito de ejercicio. Puedes ver un momentito de ejercicio. A mostrártelo. Sí, míralo acá. Esa matriz B y C son combinaciones lineales. Por ejemplo, la matriz C, si yo cojo la matriz A y la sumo con esta matriz D, obtengo la matriz C. Entonces, por eso se la descarto, porque es una combinación lineal
de otras dos matrices que están ahí. Entonces no me sirve. Listo. Mm, Bueno, cerrado bajo multiplicación. Entonces, el elemento dentro del espacio lo multiplico por una constante arbitraria. Entonces sería alfa por A1x cubo más B1 x a la 2 más C1 x. Entonces esto va a ser igual a alfa A1 x al cubo más alfa B1 x a la 2 más alfa C1 x. Este resultado, este polinomio, debe cumplir las condiciones dentro de ese subespacio. Entonces, como es un polinomio que estamos viendo si existe o no dentro del espacio, debe cumplir que, primero, que D sea es igual a cero. Pero vean que como aquí no está la D, entonces ahí estoy cumpliendo esa parte. Y la segunda condición es que debe cumplir que dos veces B1 va a ser igual a 4 veces A1 más C1. Vamos a ver si cumple esta propiedad. Entonces, bueno, aquí, perdón, que de pronto aquí puede haber confusión. Coloquémoslos así. Que las constantes 2b más a4c más c deben cumplir, que se cumpla esa igualdad, ¿cierto? Como lo había escrito antes, que 2b menos 4a menos c sea igual a 0. Son equivalentes porque están despejados de la misma ecuación. ¿Quién es A aquí? Todo esto. ¿Quién es B? Todo esto. ¿Quién es C? Todo esto. No me pueden dejar la constante alfa afuera. O sea que esto va a ser 2B, o sea, 2 alfa B1 menos 4 veces alfa A1 menos alfa C1. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces vamos a ver si es igual a 0. Saco alfa como factor común y me queda 2B1 menos 4A1 menos C1. Pero esto que está dentro del paréntesis, esto sí es 0, porque es que el polinomio este polinomio sí cumple la condición antes de multiplicarla por la constante. Entonces, como esto es 0, esto me queda alfa multiplicado por 0, que al fin y al cabo es 0. O sea que estoy cumpliendo la condición. O sea que es cerrado bajo suma y cerrado bajo multiplicación. ¿Qué me falta probar? Que el elemento 0 existe dentro de ese espacio vectorial. Entonces el elemento 0 sería 0x cubo más 0x2 más 0x más 0. Entonces vean que aquí D es 0. Entonces ahí estoy cumpliendo la primera condición del subespacio. La segunda condición sería, este sería A, este sería B, este sería C. Entonces esto sería 2B menos 4 veces A menos C. Y esto tiene que ser igual a 0. Y si da 0, porque da todo a la izquierda da 0, entonces 0 es igual a 0. Entonces eso es correcto, listo. Entonces aquí probamos que este subespacio es un subespacio, listo, porque cumplió cerrado bajo suma, cerrado bajo multiplicación y su elemento 0, pongámosle aquí 3, su elemento 0 también está dentro de ese subespacio. Hasta aquí todo claro, chicos, listo. ¿O alguien tiene dudas? No dudas. Bien. Mira que ahí en el chat preguntan algo que no entiendo. Dicen, ¿y debería escribirse el polinomio así evaluado en dos o podría usarse variables genéricas? No, siempre hay que escribirlo en variables genéricas, porque si tú lo escribes evaluado, cuando lo evalúas en dos, encuentras la condición. Pero ¿quién es la constante ABC? Tú no lo sabes. Tú estás evaluando un subespacio que es en general, que la constante A, B y C son arbitrarias, son cualquiera. Cualquiera entre comillas, ¿cierto? Porque esas constantes, ¿quiénes tienen que ser? Aquellas que cumplan esta condición. Y esta condición se desprende de haber evaluado un elemento arbitrario dentro del subespacio en -2. Listo. Bien. ¿Alguien tiene otra duda? Siguen escribiendo en el chat. Ok. Ay, pensé que no estaba grabando.
La grabación, la preguntas por ellas en Bienestar, donde de antivirus para la deserción. Ellos tienen un canal y ahí suben la grabación. Yo no tengo eso, entonces no te la puedo pasar, pero allá en Bienestar de la facultad preguntas la sección de antivirus para la deserción y hablas con el encargado y le preguntas dónde puedes encontrar la grabación. Pero eso siempre lo suben a un canal de YouTube. Listo, más preguntas. Y no afectan los coeficientes que tienen. Los coeficientes, ¿cuáles? A estos A1, B1, C1. Son coeficientes arbitrarios que yo le pongo así para decir que eso es un elemento cualquiera dentro de ese subespacio. Y el otro que yo coloqué aquí, el A2B2C2, es para que diferenciar que este elemento es otro que tiene la misma forma dentro de ese subespacio, pero que es diferente al P. Pero los coeficientes pueden ser cualquier cosa, siempre y cuando cumplan esta condición de acá. ¿O a qué te refieres? Por ejemplo, S2, S4, que hay ahí. No se podría poner delante X, Y. Ah, no. S2, S4 se desprende de haber evaluado el polinomio en -2. Listo. Esta es la condición, esta es como una ligadura. Es una restricción para las constantes. ¿Quiénes son las constantes? El B, el A y el C. Pero estos numeritos de aquí simplemente aparecen porque evalué el polinomio, evalué este polinomio en -2. O sea, es como evaluar una función. De ahí salen esos numeritos. Pero yo no puedo cambiar ese número por una variable. Listo. Bien. Más preguntas. Cero preguntas. Hola, Listo. Dime. mira que si tengo una duda de un ejercicio que no, o sea, creo que es falso, pero no sé. El ejercicio dice, si P de X, Q de X y R de X forma una base para los polinomios de grado 3, entonces Sí. P de X, R de X es un conjunto linealmente independiente. Falso no, yo creo que es verdadero, pero no sabría, por ejemplo, cómo demostrarlo. Ok. Dame un momento, terminamos este ejercicio y chequeamos eso. Aquí, ¿qué Ah, falta? listo. Aquí en este ejercicio me dicen, halle una base para ese subespacio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Muy fácil. Entonces, vamos a coger la condición, esta condición, porque esta condición lo que está haciendo es ligar una de las constantes a otras dos, ¿cierto? Vean que ahí B está expresada como una combinación lineal de A y C. Entonces yo voy a coger de aquí una constante que me facilite la vida, C. O sea que C va a ser igual a 2B menos 4A. Listo, la voy a escoger de esta manera. ¿Por qué? Porque yo quise. Ustedes pueden dejar la B así como está, despejan el 2, pasa a dividir el 2 y escogen la B o despejan la A. Pero yo escogí la C porque no quería que me quedaran fracciones, listo, en los coeficientes. Entonces este C, recuerden cuál es parecido a lo que hicimos acá arriba, a los dos primeros que vieron cómo hicimos, cómo sacamos un conjunto generador y inmediatamente una base de un subconjunto. Entonces del elemento más general, que es igual a x al cubo, más bx a la 2, más c, x, ya despejé la c, entonces ¿quién es c? A x cubo más b x a la 2 más 2b menos 4a por x, ¿cierto? Aquí lo que hice fue cambiar c por su condición. Aquí usé la condición. Y voy a igualar los términos a sus semejantes. Entonces esto va a ser igual a quién? A A, que multiplica a x al cubo menos 4x, más B, que multiplica a x a la 2 menos 2x. Estos chicos son los generadores. ¿Listo? Los generadores de este subespacio.
Ahora, son linealmente independientes, hay que probarlo. Si llegamos a esa conclusión, es una base. Entonces, lo que tenemos en pantalla es un generador, eso no es una base, es un generador. Tenemos que ver si son linealmente independientes para probar si de verdad es una base. Listo. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, generador son los elementos x cubo menos 4x y el otro elemento x2 menos 2x. Tenemos que ver que son LI. Entonces, para saber si son LI, simplemente multiplico por constantes. Alfa, x cubo menos 4x más beta, x a la 2 menos 2x. Y esto tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Pues recuerden que el 0 de estos polinomios sería 0x cubo más 0x2 más 0x más 0, ¿cierto? Entonces aquí multiplico, realizo distributiva y agrupo términos semejantes. Entonces esto queda alfa x cubo más beta x2 más, y aquí va a quedar, aquí va a quedar, a ver qué queda. Aquí queda, vamos a despejar, menos 4 alfa más 2 beta por x, listo. Simplemente lo hice ahí pues medio rapidito. Corroboren que si se llega a eso, listo. Los agrupé por términos para que se viera explícitamente las constantes que dependen solo de x al cubo, x a la 2 y todo esto. Pero para que sea cero, tiene que ser igual a esto que escribí acá arriba, ese polinomio 0, 0, 0, 0. O sea que de aquí saco que alfa es igual a 0, que beta es igual a 0, comparando, ¿cierto? Vean que allá aparece 0x cubo. Entonces alfa, que es el coeficiente que acompaña a x cubo, tiene que ser 0. Y entonces esto también tiene que ser igual a 0. 4 alfa más 2 beta tiene que ser igual a 0. Pero por estas dos anteriores, pues yo ya sé que todo esto va a 0. O sea que sí es LI. Entonces, obtuve una base. X cubo menos 4x, x2 menos 2x es base del subespacio vectorial que acabamos de encontrar. Finalmente, preguntan en el ejercicio, ¿cuál es la dimensión? La dimensión de este subespacio, chicos, es 2. ¿Por qué? Porque cuando ustedes encuentran la base, cuentan cuántos elementos hay. 1, 2. Entonces la dimensión es 2. ¿Listo? Entonces, para encontrar la dimensión, tienen que encontrar la base. Listo. ¿Todo claro esto? Sí, muy claro. Muy bien. Listo. Ahora, a ver si tengo otro por aquí. Y si no, vemos el que tú me dices. ¿No? ¿Listo? Bueno, entonces dime, vamos a hacer ya el ultimito de la compañera y si nadie tiene dudas, nos vamos. Listo. Entonces, como decía, tenemos una base. Eh, ujú. Listo. ¿Cuáles son? PX, P de QDX y X, RDX. Q de X y R de X. Listo. Es base de los polinomios de grado 3. Listo. Y Sí. luego te dan poli. Hola, perdón, se me fue el audio. No, Entonces luego dan PDX y RDX y preguntan, ¿es un conjunto linealmente independiente? R de X y preguntan si es LI. Ujú, sí, eso. Listo. Preguntan si es LI. Bueno, vamos a ver. A ver qué se me ocurre.
Eso mismo pensé yo, pero es un ejercicio de un taller de la universidad, entonces no sé. El profe como que se fue. Hola, volví. No sé qué pasó, me desconectó. ¿Ya me escuchan? Sí, Sí, Sí. Listo, dale, dale. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a ver. Ah, bueno, espera que se paró la transmisión de pantalla. Pantalla, comenzar transmisión. Listo. Bien. ¿Tú dices que es verdadero o falso? pues es que el ejercicio en sí me confundió, porque es un ejercicio que está en un taller de la universidad, pero lo Sí. mismo pienso yo de algo que dijo una compañera aquí en el chat, y es que no sé ni siquiera si es base, porque se supone que para que sea una base de los polinomios de grado 3 tendría que tener cuatro elementos, porque la Sí, base es n más uno. sí, tenés toda la razón. Pero también es que si están Sí, en tenés una toda la base, razón. pues siempre van a ser linealmente independientes. ¿Cuál es la cosa? Cuando este tipo de ejercicios te dice que algo es verdad, hay que suponerlo que es verdad. Si el ejercicio te dice, este conjunto es base, este el primero que te dan es base, te la preguntan, entonces tú de ahí puedes sacar algo, pero es que te están diciendo que eso sí es una base. Listo. Entonces hay que suponer que sí, Listo. pero tenés toda la razón. En la base canónica, la más general, para poder tener una base para P3 necesitamos cuatro elementos, ¿listo? Pero nosotros no sabemos quién es PX, QX, RX. Entonces simplemente están diciendo, de esa fórmula general, eso es una base, entonces sobre eso trabajamos. Entonces, como es una base, esa vuelta es linealmente independiente. Entonces eso es muy directo, porque mira, alfa PX más beta QX más RX es igual a cero. Y como esos tres son base, significa que alfa es igual a cero, beta es igual a cero y nu es igual a cero. ¿Sí o qué? Porque son, como es base, es linealmente independiente los tres juntos, ¿cierto? Entonces, esas tres constantes son cero. Sí, Sí, ya entiendo. Entonces, o igualmente, me entre dos desconecté también otra vez. serían. No, no. Entonces, Ah, igualmente, bueno, los dos también serían linealmente independientes. ya va. Entonces, ahora, ¿qué pasa si Q de X es cero? Si este man desaparece de acá, pues sí, también serían linealmente independientes porque no tienen nada que ver uno con el otro. Listo. También seguirían siendo linealmente independientes. Solo eso puedo concluir. No puedo concluir que sigue siendo base ni nada, no. Sigue siendo LI, pero que sea base de P3, eso no lo sé. Listo, porque ya cambié, le quité un elemento. profe, Dime. yo ese ejercicio ya también lo había hecho, pero yo hice despejando cualquiera de n por r, lo hice de la despejé hacia el otro lado, Sí. restándola y como 0, es, 0 menos 0 es igual a 0, entonces pues para mí, no, no sé, estaría no, como la hice estaría bien, ¿no? ¿Cómo dijiste? Despejaste una. Ajá, despejé una, la pasé al otro lado, entonces como es 0, despejé por ejemplo cualquiera, la despejé Ajá, cualquiera y la paso al ajá. otro lado a 0 menos, ajá, beta q de x. Y como beta es Listo. 0, entonces Ajá. eso me cancela todo, ¿no? Como beta es cero, entonces dices que nu R es igual a cero. A todo Ajá. esto. Entonces Sí, sí, no, alfa, también. b, lo Sí, hice así, entonces pero no lo nuevamente hice. alfa es igual a nu igual a ceros. No, sí, también está bien. Es la misma conclusión, diste unos pasitos de más, pero está bien, sí.
Entonces la cosa es ley, sí, verdadero. Listo. Listo, gracias. Bueno, chicos, si no hay más dudas, pues vamos. Todo perfecto. Ok, yo tengo Sí, uno, pero de pronto nos demoremos mucho haciéndolo. ¿Cuál es? Veamos. Pero le mando una foto. y yo te quería preguntar algo. ¿Es posible que nos pases este documento con los ejercicios que estabas resolviendo? Pues a ver, ustedes están en el grupo de álgebra lineal. Pues no, nosotros estamos en un grupo, pero del curso de nosotros. El grupo de estudio de álgebra lineal. Ujú. No, del grupo de estudio no. Incluso a mí me llegó el Bueno, taller, fue por el grupo de antivirus. ok. Bueno, entonces yo les recomiendo que se metan a ese grupo de estudio de álgebra lineal y sí, pues por ahí se los puedo pasar, no tendría problema. Porque si no, me tocaría pasarlos uno por uno y todo eso. Cambio por el grupo, lo puedo mandar y se van uniendo y eso los voy pasando. Ah, bueno, y por aquí por el chat no se deja pasar. Por aquí no sé. A ver, pero parece que sí. Sí se puede enviar. Ah, pero foticos. Y eso es un documento PDF. A ver, sea ta. Definamos ajá, números en Rn tal que la matriz por ese vector en Rn sea igual a cero. Cual se llama el espacio nulo de la matriz. Demostrar que U es un subespacio vectorial de Rn. Un subespacio vectorial. Listo. Ese Bueno, ¿cuál es ejercicio la duda también con de los eso? talleres que viste. ¿Cuál es, digamos, cuál es la duda con el ejercicio? Mm, en realidad, no sé cómo expresar un vector tal que cuando lo multiplico por una matriz me dé cero. Yo pensaba que Ok. era el vector nulo, pero no necesariamente tenía que ser. No. Ok. Entonces veamos a ver. Bosquejémoslo. Entonces, vea, tenemos las matrices existentes en el espacio, las matrices n por n, eh, tal que tenemos un espacio, unos vectores en Rn que cumplen la condición que a multiplicarse por la matriz A me da el sistema trivial, que es el espacio de columna. Bueno, y dice que pruebe que eso es un subespacio de Rn. Entonces hay que probar que es cerrado bajo suma, que es y que cumple la propiedad de la multiplicación por escalar. Entonces es muy fácil. Entonces definamos el vector, vamos a definir el vector no me aparece escribir los vectores así. Bueno, sí, A1, hasta sub n. Este es el vector, un vector en Rn. Y definamos el segundo vector B1, B sub n. Entonces estos existen dentro de Rn. Vamos a probar que ese subespacio es un subespacio vectorial. Entonces, ¿cuál es la condición? De que al yo sumarlo, siga estando dentro del subespacio. Entonces yo sumo A1, A sub n, más B1, B sub n, y esto me va a dar A1 más B1, a n más Bn. ¿Listo? ¿Cómo sé si eso está dentro del subespacio? ¿Cuál es la condición? Multiplicarla por esa matriz me dé la solución trivial. Entonces veamos, de la matriz A por este vector A1 más B1, a n más Bn. Y hay que probar que eso es cero. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hago? Fácil. Miren pues, como esto es un espacio de Rn, subespacio de Rn, cuando un conjunto, chicos, es subespacio de un espacio vectorial, cumple las propiedades de ese espacio vectorial. O sea que Rn cumple las 8 propiedades. O sea que esto yo lo puedo escribir de la siguiente manera. A1, AN, más B1, Bn. ¿Sí o qué?
Y las matrices también son un espacio vectorial, o sea que ellas cumplen esta propiedad. A, A1, tin, tin, AN, más A, B1, BN, ¿sí o qué? Y esto individualmente, esto es un vector de Rn multiplicado por una matriz A, entonces esto da 0. Y esto también, o sea que el sistema sumado también da 0, o sea que está dentro de ese subespacio. Y ahora para la multiplicación lo mismo, entonces yo cojo alfa que multiplica un vector cualquiera, A1, AN, y vemos si está dentro de ese subespacio, o sea que esto es igual a alfa A1, tin, 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 alfa AN, y vamos a ver si cumple. Entonces A por este alfa A1, alfa AN, eso es lo mismo que ser que perdón, A por alfa A1, AN, y como alfa es un escalar, es un numerito, yo lo puedo mover cuando a mí me dé la gana, que esto es alfa A por A1, AN, pero este sistema acá es trivial porque el vector Rn está dentro de ese subespacio. O sea que esto da alfa por 0 y me da 0. Listo. Entonces ya cumplí la suma, cerrado bajo multiplicación. Y el elemento neutro, pues lo mismo, un vector en Rn, 0. Entonces lo pruebo. A por este vector 0, 0, 0, 0, 0, pues me va a dar 0. Y ya. Entonces sí es un subespacio vectorial. Listo. Listo, ya veo que me había pegado una enredada. Sí. Salen sencillitos. Bueno, chicos, si no hay más dudas, pues un feliz día y super éxitos mañana. Listo.